Vamos a orar para que Dios nos dirija en este sermón. Te damos gracias, Padre del Cielo, por permitirnos estar aquí contigo, Señor, porque estamos seguros de que tú estás aquí en medio de nosotros de una manera especial, Padre del Cielo, y te lo agradecemos porque sabemos que tú siempre estás presente en nuestras vidas, Señor, dirigiéndonos y poniendo palabras sabias en nuestra boca. Te lo pedimos, Señor, que pongas palabras sabias para este sermón, Señor, y que seas tú hablándonos por medio de ella, Señor. Que tu palabra nos transforme, Señor, y nos haga cada día más parecidos a tu Hijo, Padre del Cielo. Que tú nos sigas transformando por medio de ella. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La predicación de hoy se llama Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y vamos a estar mirando el Salmo 51. El Salmo 51. Y lo voy a leer todo. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien en tu benevolencia, oh Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. En la predicación hace 8 días estuvimos hablando de un versículo que hoy lo repetía una de nuestras hermanas. Es ese que dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Y al final de la predicación hablábamos de ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no nos sentimos gozosos? Estad siempre gozosos. ¿Por qué no es una característica de nosotros? Hacía yo esa pregunta. Y en este salmo se ve a alguien que está pasando por esa misma situación. Está diciendo: ¿por qué no estoy gozoso? ¿Qué pasa?
pero yo sé por qué no estoy gozoso. Y eso es lo que vamos a extractar del Salmo 51 que está aquí, que fue el que acabamos de leer. Este Salmo de David es escrito, él lo escribió en uno de los momentos más críticos de su vida. David, sabemos todos quién era David, un hombre que todos conocían, es un hombre hecho conforme al corazón de Dios, un personaje, fue el hombre que todo el mundo conocía como un hombre conforme al corazón de Dios. Ese hombre había cometido pecados terribles y en este momento estaba pagando las consecuencias de sus pecados. David había tomado a una mujer que no era suya y además había mandado al frente de batalla al marido de esa mujer para que muriera y así encubrir el embarazo de aquella mujer. Y todo lo hizo para que él, David, no quedara como alguien que había hecho algo indebido y para que todo el mundo pensara que ese hijo era fruto de la esposa y el esposo. David pecó, cayó en adulterio con esta mujer. Y para tratar de encubrir eso, David mandó matar prácticamente a su esposo. Pecados terribles de alguien que se dice un hombre conforme al corazón de Dios. Nadie se salva. Un hombre que, ustedes se acuerdan cómo fue escogido por Dios para que fuera rey de Israel. Cómo lo usó de muchísimas maneras. Pero también vemos cómo él cayó. Y vamos a ver por qué. Antes de esa situación de la que estamos comentando, antes de eso David había empezado, y ahí quiero que nosotros nos vayamos analizando y comparando con eso que le pasó a David, a ver si vemos algo parecido en nuestras vidas. Antes de lo que acabamos de hablar, de lo que hizo David y el momento por el que estaba pasando, David había empezado a descuidar sus responsabilidades. Ya no estaba tan atento a las batallas. Ya prefería quedarse en el palacio descansando con sus concubinas. Esa vida displicente y vana le llevó a pecar contra Dios al tomar a una mujer casada. En el episodio, él ahí vagando en su balcón, vio de lejos a una mujer muy hermosa y siguió mirándola, y lógicamente lo que hay en el corazón empieza a brotar, la concupiscencia del corazón empieza a brotar y él la desea y hace de ahí para adelante todo lo concerniente para llegar a estar con ella y adulterar con ella. Y después, lógico, trata de tapar su pecado. Dios usó un profeta para exponer su pecado y decirle que el Señor iba a traer consecuencias por lo que él había hecho. Dios le mandó un profeta. Tú has hecho esto. Tú has hecho esto. Y recuerdan que lo hizo por medio de una parábola. Le dijo el profeta a David, David, hay alguien un hombre muy rico, que tiene cantidad de ganado y de ovejas y muchas joyas y demás. Y había otro muy pobre que solo tenía una ovejita. Pero resulta que este hombre adinerado
no quiso ninguna de sus ovejas, ninguna parte de su ganado ni nada, sino que escogió la ovejita de este pobre hombre que está allá. Y cogió esa ovejita para él y se la robó. ¿Qué vamos a hacer?, le dice el profeta. Eso no puede quedar impune aquí en mi reino. Ese no puede suceder. Ese hombre tiene que ser castigado severamente. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Y le hizo caer en cuenta del pecado que estaba cometiendo, porque se había apoderado de la esposa de uno de sus soldados, a quien mandó a la batalla para que lo mataran. Ahí empezó David a darse cuenta de la gravedad de la situación. Pero él continuó. Dijo, no, eso no puede suceder. Y cayó en cuenta ante Dios de que había pecado. Las consecuencias que le dijo el profeta que él iba a sufrir no se hicieron esperar. En su familia se empezaron a presentar problemas de violación y muerte dentro de sus hijos, enemistad con sus hijos, perdió el reino. Todo se le trastocó en su vida a David, por eso que había cometido. David está en el punto álgido de esas consecuencias cuando escribió este salmo y quiso plasmar el dolor que estaba sintiendo. Y empezó su salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Empieza a decir David. Lo que es de notar en este primer término, en estas palabras de David, es que su deseo no era recuperar todo lo que había perdido, sus concubinas, ni recuperar la corona, ni recuperar el poder o la fama. Eso no era el principal deseo de David. El deseo de David no era recuperar eso, el oro y todo lo que él tenía, lo que le habían quitado. Su reputación incluso. El deseo de David era que la piedad de Dios estuviera sobre él. Reconocía que Dios es un Dios justo y santo y que debía aceptar su disciplina y su castigo. Él reconocía eso. Pero también reconocía que Dios es un Dios piadoso y misericordioso y por eso le clama. Estos dos atributos de Dios siempre deben ir parejos. No puede uno quedarse solo con recalcarle a las personas que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios santo que no acepta ni el más mínimo pecado tuyo, porque cualquier pecado, por mínimo que sea, es horrendo para Dios. Tú estás perdido porque tú eres un pecador y mereces el castigo de Dios. Y quedarse uno ahí nomás. La misericordia de Dios debe ir parejo con eso. Pero ten en cuenta que tú estás pecando, así sea por un pecado pequeño, pero está la misericordia de Dios, que Él es lleno de amor, de misericordia, de gracia, y que puede perdonar a quien Él quiera. Entonces, con esa, así como introduce David ese salmo, se nota que lo importante era, él quería volver a estar en paz con Dios. Como David sabía que Dios es santo y no puede estar donde hay pecado, por eso lo que requería de Dios era que borrara sus rebeliones. Él quería estar nuevamente bien con Dios, pero para eso necesitaba que Dios mismo le borrara esas rebeliones, porque sabía que no podía estar
mientras él estuviera en ese pecado. Y sigue diciendo, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y eso es lo que uno siente cuando peca, eso, la culpa, el remordimiento, todo viene ahí y empieza uno a no vivir de la misma manera. Uno tiene algo ahí y se le pierde el gozo, se pierde el sentido de la vida, se pierde el sentido común, se pierde todo, se pierde una cantidad de cosas y ya la vida no es lo mismo. Y eso lo vemos en nosotros. Bueno, al menos lo veo en mí, no sé ustedes, cómo afecta el pecado en la vida de cada quien cuando se reconoce que está en pecado. Porque hoy en día pues ni siquiera eso, porque ya uno se acostumbra, eso lo hace todo el mundo, eso sigamos lo mismo. Y no afecta tanto. Y sigue uno ahí, en pecado. Entonces dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es alguien que sabe de Dios, conoce a Dios, quiere estar con Él, sabe quién es Él. Y sé que está ese pecado delante de mí siempre cuando pienso en ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, dice David. Y ahí nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es remordimiento y lo que es arrepentimiento. Podemos sentirnos muy mal por transgredir la ley de Dios. Podemos sentirnos más, sí, y las patas. Podemos reconocer que hemos pecado contra Dios. Podemos sentir culpa por nuestros pecados. Podemos incluso llorar y sentirnos verdaderamente apenados con Dios. Pero eso no es arrepentimiento. Y muchos de nosotros pensamos que por sentirnos así, eso es arrepentimiento. Y no, eso no es arrepentimiento. Eso es simplemente sentir la culpa y tener remordimiento. Pero no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el cambio de actitud. El verdadero arrepentimiento del pecado que yo vengo cometiendo es que ya no lo sigo haciendo, sino que volteo y ya me alejo del pecado. Cambio mi actitud, ya dejo eso a un lado, voy por otro lado. Si no dejo de hacer eso, si no dejo de pecar, no es arrepentimiento. Mientras no haya este cambio de actitud y persistamos en el mismo pecado, no habrá verdadero arrepentimiento. Puede uno llorar, puede uno hacer lo que sea, decir, lo siento mucho, pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar eso de lado. Que estoy cometiendo pecado ante Dios porque no dirijo bien a mis hijos. Pues no solo se sienta y le pida perdón a Dios de que, sí, es que no he podido hacer. No, deje de hacer eso y mira a ver qué hace para orientarlos bien. Que trato mal a mi mujer, hombre, pues deje de tratarla mal. Pero mientras tú no dejes de hacer eso, no vale nada decir, sí, yo estoy arrepentido, me siento mal porque tal. No, tienes que dejar ese pecado a un lado. Si no lo haces, vas a sentir todo esto que está sintiendo David. Bueno, al menos se ha reconocido el pecado. Entonces, mientras no haya cambio de actitud y persistamos en el mismo pecado, no habrá verdadero arrepentimiento. Pues querría decir que estamos practicando el pecado. Si nosotros estamos cometiendo un pecado, nos sentimos mal y dice, sí, eso está mal y lloramos, sí, no lo vale, pero sigue haciéndolo. Es lo que la Biblia llama practicar el pecado. Eso es continuamente. Y caeríamos en lo que dice Primera de Juan 3:9, que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no sigue, no lo hace continuamente.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea que el que practica el pecado no es nacido de Dios, no es creyente, no es hijo de Dios, no puede creerse cristiano. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso dice, todo aquel que es en realidad nacido de Dios, todo aquel que es creyente, no practica el pecado. Que si uno cae en pecado en algo, ¿por qué cae uno? Pero no se aparta y deja de pecar. De acuerdo a este versículo, puede estar seguro de que no es cristiano. No es nacido de Dios. Pero también debemos entender que todos pecamos, como lo dice 1 Juan 1, del 8 al 10. ¿Sí? Debemos entender eso, tenemos que sopesar esa situación. Si decimos que no tenemos pecado, o sea, decimos, oh, yo soy perfecto, yo no peco. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, que no vengas con el cuento a decir, no, yo en realidad no, yo no peco, yo en realidad no peco. Revísate, confróntate. Nosotros pecamos. Nosotros pecamos. Nosotros, por tener todavía los vestigios de nuestra vieja naturaleza, no podemos dejar de pecar. Caemos. Pero la diferencia entre un no cristiano y un creyente es que el creyente inmediatamente peca, se duele, cae de rodillas, le pide perdón a Dios y no vuelve a hacer ese pecado. Se retira. Eso es arrepentimiento. Y eso es lo que hace un cristiano. Pero si a la semana siguiente sigue, no, pues eso no es nada, eso no es puras mentiras. No debemos practicar el pecado. El verdadero arrepentimiento no nos deja estar cometiendo el mismo pecado. Si tú estás cometiendo un pecado y lo sigues cometiendo y vuelve otra vez y dele lo mismo, estás muy mal con Dios. No has entendido. No has entendido quién es Dios, no has entendido quién es Cristo Jesús, no has entendido por qué Él tuvo que morir en esa cruz. Cuando lo entiendas, cuando veas a Cristo Jesús a través de la palabra de Dios y lo veas allá crucificado y sufriendo por ese pecado que tú acabas de cometer, y que tú llores por eso y entiendas que Él está ahí porque tú hiciste eso. Mientras tú no entiendas eso, tú vas a seguir pecando tranquilamente y eso quiere decir que no has entendido. Debemos estar claros en eso. Un verdadero arrepentimiento nos lleva a vivir luchando contra el pecado, a vivir mortificando el pecado. ¿Pecaremos en algún momento? Sí. Sí, porque todavía tenemos esos rezagos de la naturaleza pecadora. Pero no practicaremos el mismo pecado, pues si nos arrepentimos realmente, ya no volvemos a caer en el mismo pecado. Si es un arrepentimiento verdadero. Por lo tanto, no debemos pensar que el verdadero arrepentimiento solo lo debemos tener en el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Cuando nos convertimos, cuando dijimos, sí, soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, perdóname, yo quiero ser cristiano, yo confío en ti, yo te entrego el control de mi vida. Y de ahí para adelante se olvida uno de ese momento y no se vuelve a arrepentir de esa manera. No, el arrepentimiento es continuo, no es solo en esa oportunidad. El verdadero cristiano debe tener una actitud de arrepentimiento continuo.
pero lógicamente, tal como lo acabamos de ver, no sobre el mismo pecado, porque eso querría decir que está practicando el pecado. No, sino que cada vez nosotros, en el desarrollo de la santidad, en el desarrollo de la vida cristiana, nosotros vemos que lo que antes para nosotros no era pecado y lo hacíamos sin problema, vemos que es pecado. Y entonces ahí sigue la cadena y uno tiene que arrepentirse cada vez de lo que está haciendo en su vida. Después en el versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, dice David. En pecado me concibió mi madre. Esto no quiere decir de que fue un pecado que ella cometió y por eso nació David. No, no. Lo que él quiere decir ahí al pronunciar, y en pecado me concibió mi madre, es que así como todos nosotros, él nació con pecado. Por el pecado de Adán. Todos nacemos en pecado. En pecado me concibió mi madre. Soy pecador de nacimiento. Somos pecadores de nacimiento, pero gracias a Dios, Él nos salvó de esa esclavitud del pecado por nuestra fe en Cristo Jesús. Y dice el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, le dice David a Dios. Dios obrando por medio de la conciencia, en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios obra en ti, Dios obra en cada uno de nosotros por medio de la conciencia. Nosotros no podemos decir, no, yo no sabía. No, Dios trabaja en nuestra conciencia y nos hace caer en cuenta de nuestro pecado. David comprende que no puede esconder nada de Dios y que Dios lo sabe todo. Y nosotros debemos acordarnos de eso. Versículo 7, purifícame con hisopo, es lo que David dice, límpiame, quítame eso porque no puedo seguir viviendo, me estoy enfermando, me estoy deshaciendo, no puedo sentir gozo de nada, ni sentido de la vida. Por favor, límpiame con hisopo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, te lo pido, oh Dios. Borra mis maldades, perdóname, Dios. Ese es el ruego de David. Por favor, purifícame. Yo no puedo hacer eso. El único que me puede purificar eres tú. Yo no me puedo purificar yo mismo. Solo tú me puedes purificar. El verdadero arrepentimiento viene de Dios incluso cuando vamos a recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor. Solo tú puedes quitar el pecado, la culpa del pecado de nosotros. El verdadero arrepentimiento lo da Dios mismo si nos sometemos a Él y reconocemos que lo hemos ofendido. Debemos someternos, reconocer, pedir que Él nos cambie, nos transforme y dar la vuelta. No seguir hacia ese pecado. Estoy seguro que si tú me purificas, que si tú me perdonas, dice David, volveré a vivir y sentir gozo y alegría. Y aquí viene la gran petición de David a Dios, que lo transforme, que lo purifique. Y le sigue diciendo, versículo 10, ese versículo tan bonito que deberíamos tenerlo grabado. Crea esa petición a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cámbiame, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, cámbiame este corazón pecaminoso, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuelve lo que hablamos al comienzo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Tú me diste la salvación y fui la persona más gozosa del mundo. Pero todo se fue por el pecado. Vuélveme el gozo de tu salvación.
en esto que estamos hablando, David reconoce que solo Dios puede cambiar el corazón, solo Él. Y solo Él puede renovar el espíritu pecaminoso que hemos dejado crecer en nosotros. Y al decir, vuélveme el gozo de tu salvación, David no dice, devuélveme la salvación. No, él no dice, devuélvemela, él sabe que no la ha perdido. Él sabe que Dios está ahí. Él sabe que no ha perdido su salvación. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Soy salvo, pero he perdido ese gozo. Porque he pecado. Perdóname, restáurame, pero devuélveme ese gozo. Vuélveme el gozo de mi salvación. La restauración viene solo de Dios, si nos arrepentimos verdaderamente. Y lógicamente, y no seguimos practicando el mismo pecado. El gozo de la salvación volverá. Nuestro primer amor resurgirá y volveremos a sentirnos limpios, como si nos hubieran limpiado con hisopo. Pero necesitamos ese verdadero arrepentimiento, no solo un remordimiento, no, un verdadero arrepentimiento de haber ofendido a Dios y la decisión cierta de no seguir hacia el pecado, sino ir hacia otro lado. Después de todo esto, David anuncia los cambios que se producen en uno al recibir el perdón de Dios. ¿Qué pasa cuando Él nos perdona? ¿Qué pasa cuando hemos recuperado ese gozo? Ese volver a sentir ese primer amor. Eso, si ustedes se acuerdan, cuando uno recibe a Cristo, en los primeros días uno se siente, wow, que no cabe uno en uno mismo, que uno quiere decir a todo el mundo, yo soy cristiano, que uno quiere estar estudiando la palabra continuamente, que me acuerdo mucho, no sé por qué, me acuerdo ahorita de que cuando yo recién recibí al Señor, yo le preguntaba, no me acuerdo, creo que a mi hermano, preguntaba, oiga, pero ¿cómo es que hace un cristiano que solo viniendo a la iglesia el miércoles y el domingo? Y la gente piensa que eso es suficiente, porque yo en ese momento me sentía así, quería saber más y ya. Desafortunadamente el pecado de uno todo eso lo apaga. Pero ¿qué pasa cuando somos cambiados? ¿Cuál es el resultado cuando somos restaurados? Cuando Dios nos limpia. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Empezaré a decirle a todo el mundo quién eres, oh Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque has vuelto a mí el gozo de mi salvación. Me has restaurado. Si tú me perdonas y restituyes mi espíritu, diré a todo el mundo que tú eres justo y castigas, pero que también eres misericordioso y lleno de gracia. Diré a todo el mundo que no hay pecado que Dios no perdone, pero si hay verdadero arrepentimiento. Diré al mundo que no hay gozo más grande que estar en paz con el Dios de mi salvación. David termina diciendo a Dios que haría cualquier cosa, que sacrificaría cualquier cosa si Dios lo perdona y lo restituye. Dice David, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dime qué quieres que yo sacrifique y yo lo hago, yo lo daría. No quieres holocausto, no quieres que yo sacrifique nada a ti para el perdón de mis pecados, eso yo sé que no es lo que quieres. Y aclara David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti. ¿Por qué no tienes gozo por qué no tienes gozo
¿Por qué no disfrutas de ser cristiano? Hay algo que no está claro, hay algo de lo cual no estás completamente arrepentido ni se lo has entregado a Dios completamente. Y tú lo sigues guardando y eso apaga nuestro gozo. Lo que debemos hacer para volver a sentir ese gozo de nuestro primer amor cuando recién nos convertimos, eso es lo que debemos hacer para volver al gozo de nuestra salvación. Lo más seguro es que el pecado está echando raíces en nosotros y ya no distinguimos cuando pecamos. Ya nos parece normal, nos estamos dejando llevar por el mundo, cuando no, decimos, no, yo estoy bien, yo no. Yo pecar, ¿qué es eso? Para nosotros ya no lo vemos mucho, ya ni lo notamos porque estamos tan entregados y viviendo tan dentro de las cosas del mundo que ya todo nos parece normal, lo que antes detestábamos cuando éramos recién convertidos. Pero ahora ni lo notamos. Hermano, y esa es nuestra tarea, y eso es lo que debemos hacer, identifiquemos nuestro pecado, identifiquémoslo, y vengamos con corazón contrito y humillado ante nuestro Dios para volver a sentir el gozo de nuestra salvación y disfrutar a Cristo Jesús. Vamos a orar. Dios Padre Santísimo, Señor Padre bendito, ¿qué podemos decir, Padre del cielo? Sino, gracias por tu palabra, gracias por hacernos caer en cuenta, Señor, que no podemos ser tan livianos con nuestros pecados, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, a través de David, de sus salmos, Señor, todo lo que pasa en nosotros y nosotros ni siquiera nos damos cuenta ni nos damos por enterados. Y como cada día nuestra vida se va decayendo y perdemos ese gozo de la salvación, Señor, que tú nos das cuando estamos a cuentas contigo. Padre, gracias por tu palabra, pero te oramos, Señor, que obres en mí, que obres en cada uno de nosotros, Señor. Que analicemos qué es lo que nos está impidiendo ese gozo de disfrutarte a ti y a tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú sigas santificándonos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.